Hola Capricornio, soy Aleli, bienvenido a esta lectura nuevamente. Gracias por estar acompañándonos, por tus mensajes y tus likes, te queremos mucho. Bueno, cuando nos ves estás ayudando a un refugio de animalitos, así que hoy bendecimos tu vida, tu economía y tu familia. Toma de nuestro mensaje lo que te resuene, el resto suéltalo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción hay un contacto. Tu primera carta es la carta de la sota de oros. Tenemos al 7 de oros, el caballero de espadas, ¿ok? Bueno, vamos a ver quién es tu arcángel protector, tu arcángel guía para estos días. Y hoy el arcángel Gabriel te dice lo siguiente. Querido Capricornio, espera la paz y la abundancia. Tú y yo nos encontraremos, pero no te darás cuenta tan claramente. Sin embargo, sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Qué bonita promesa la que hoy Arcángel Gabriel te trae. Por eso vamos a apoderarnos de ella y vamos a decretar y a escribir en los comentarios: mi hogar es paz y abundancia, o puedes escribir hecho está. ¿Ok? Mira que de hecho las dos primeras cartas nos hablan acerca de cómo en tu parte económica, en tu parte financiera, viene una etapa como de explorar nuevas posibilidades de trabajo, nuevas posibilidades de actividades económicas. También la sota demuestra una actividad en la cual estás empezando o vas a empezar. Y quizá tú ahorita no seas como tan bueno o no seas tan, o sea, no tengas tanta experiencia o no seas tan conocido en eso, pero poco a poco siento que va a ser como ganando mucha cancha. Sí, o sea, renombre o bastante popularidad en algún tipo de actividad que tú quieras hacer. Está bien interesante esta combinación porque también me habla acerca de muchas ganancias, ¿sí? Ganancias que vienen, dinero bastante, o sea, esta es una cantidad, una suma considerable que no llega porque sí. Si tú ves los pentáculos en esta carta, salen de un arbusto, como si fueran los frutos, ¿sí? Entonces, esto me habla acerca de algún tipo de bonificación, de ganancia adicional, algo que por lo cual tú has logrado, que has logrado porque has luchado bastante, ¿sí? Entonces, el fruto de tu trabajo se va a comenzar a ver muy pronto. Y por la carta que está acá al lado, me dice que quieres más. Entonces, si tú tienes un trabajo ahorita, siento que algunos de mis Capricornio van a estar como tomando la iniciativa de avanzar hacia algo nuevo o abrir como una actividad económica adicional, algo que les genere como ingresos extra. La cuestión es que por la proyección de tiempo que se ve aquí, o sea, la proyección a futuro, me dice que tú puedes estar iniciando como alguna actividad por hobby, pero se te va a volver como muy grande, o sea, vas a ser como muy productivo en ello y quizá luego se te vuelva tu actividad económica principal. Por ejemplo, tú dices, yo tengo mi trabajo, pero yo quiero empezar a cocinar y a vender tal cosa, o quiero empezar a vender tales productos, o quiero empezar también a dedicarme a algo de belleza, algo como para generar un ingreso extra o a crear contenido. Sí, entonces hay algo que tú vas a hacer como en lo que todavía estás chiquito, por decirlo así, empresarialmente, pero que vas a ir creciendo. Si tú no tienes un segundo trabajo y esta es como tu iniciativa de emprender algo nuevo, pues fíjate que la verdad yo sí veo que vas a tener un crecimiento explosivo en eso a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. Siento que va a ser como una circunstancia que te va a motivar a darlo todo de ti, así como siempre lo hacen los Capricornio, y que tú vas a estar como muy entregado a ello por ese caballero de espadas, pero también lo vas a estar disfrutando mucho. ¿Por qué? Porque obviamente vas a estar viendo como el fruto de tu trabajo, ¿sí?
vas a estar viendo. Si tú ya tienes tu negocio montado y no quieres nada nuevo, o tú estás muy cómodo en tu trabajo, es muy probable que se te vaya a hacer algún tipo de reconocimiento, de aumento de sueldo. Quizá tú incluso hayas estado como peleando, luchando por esto, o porque te paguen un dinero relacionado a un trabajo que te debían. Y fíjate que eso se te va a dar y se te va a dar muy, muy a tu favor. Es muy probable, querido Capricornio, que en términos económicos recibas más dinero del que estabas esperando en algún tipo de situación, bien sea por un pago, por un bono, por un sorteo, por lo que sea que tú quieras o estés esperando un dinero. Es probable que te llegue una suma mucho más grande de la que tú tenías como en mente, lo cual obviamente a nadie le desagrada, ¿no? Que le llegue un poquito más de dinero del que tiene por ahí pensado. Bueno, vamos a ver quién es tu arcano amigo. Wow, el as de oros. O sea, definitivamente que tú estás destinado para que una muy buena racha en tu parte económica comience. O sea, además que el as de oros denota, si tú ves, es una mano que sale del cielo sosteniendo ese pentáculo, ¿no? Esta moneda. Y eso nos dice que es por destino divino. Por destino divino, ya te merecías que cosas grandes y buenas te comenzaran a pasar. Así que recíbelo, o sea, tómalo, apropiate de esta promesa, decrétalo para tu vida porque hay una puerta muy grande que tiene que ver con la economía que está destinada para ti, ¿vale? Tenemos la carta del juicio, la carta del 5 de bastos y la carta del 6 de copas. Bueno, aquí hay un conflicto o hay una pelea que viene desde hace bastante tiempo, ¿sí? Temporalmente, la carta del 6 nos habla de un pasado bastante distante o de una situación que se ha prolongado por un tiempo que, digamos, esta pelea pensabas que se iba a solucionar más rápido, pero de repente se ha estado alargando. Eh, Veo que en este conflicto tal vez te han juzgado muy duro. Sí, hay una persona que ha sido un poco injusta contigo a la hora de hablar acerca de ti. Veo que es una persona que es bastante conflictiva, una persona que de pronto es como algo interesada o ve que tú eres como superior, porque mira que aquí está el Rey de Oros y esta es tu energía directamente, Capricornio. Independientemente de que tú seas hombre o seas mujer, pero veo una persona que tiene como cierta envidia hacia ti o que siempre ha peleado contigo por situaciones materiales o algún tipo de disputa o conflicto que tú tengas, o un juicio pendiente donde haya algún tipo de dinero o bien raíz, algo así como en juicio. Veo que tú sales triunfante, que tú sales exitoso, ¿sí? También una persona no necesariamente tiene que ser alguien con quien que te tenga envidia, pero sí puede ser una persona que, digamos, de una u otra forma tú ayudaste económicamente, porque la carta del Rey de Oros también es la energía de las personas que son proveedoras o de las personas que están siempre allí dando o ayudando para los demás. Entonces es muy probable aquí que haya alguien que antes tú ayudabas y ahora está como en guerra contigo, ¿vale? Pienso que a la larga la situación se termina resolviendo a tu favor. Es alguien a quien yo creo que no le conviene estar en contra tuya, pero sí es alguien en quien yo siento no deberías confiar tanto. Quizá tú estés como presintiendo que esa persona se acerca más a ti es como por un interés. Signos que podrían ser claves aquí durante esta lectura, otros Capricornio, Cáncer, Aries. Ok, tenemos por acá a este es Libra, Capricornio otra vez, Tauro, ¿vale? Y quizá Virgo. Podría ser el signo solar o ascendente de esa persona. Veamos letras que representen a alguien importante en esta lectura. La H, la A, la U, la D, la M, la S y la K, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido, de la forma, como le dicen a una persona especial. Veamos qué más nos quieren decir. Tenemos como números clave el 43,
el 5 el signo de Virgo y el 10 y el signo de Escorpio, ¿vale? Un último mensaje de nuestros guías a través de el oráculo. Y hoy te dice, serás llamado a renacer. Lo que veníamos hablando, ¿no? Sobre todo en esta parte financiera, si tú ves la cosa como muy crítica, serás llamado a renacer. Y siento que vas a ir de para arriba, de para arriba, de para arriba, en un constante crecimiento y evolución. Esta parte yo siento que hoy la lectura fue muy enfocada en tu parte económica, sin embargo, como te decía, hay gente que ha conflictuado contigo y a quien tú ayudaste bastante. Entonces ahora sopesas si realmente son gente que de verdad te quiere o está contigo ahí por algún tipo de ganancia secundaria o es gente a la que hay que probar la lealtad, ¿ok? Eso también podría ser un mensaje para ti, ¿vale? Esta ha sido tu lectura. Suscríbete, déjanos un mensajito. Te quiero mucho y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.